Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro canal Creative Crochet. En este caso vamos a estar realizando en este tutorial a este hermoso Camilo Madrigal de la familia Madrigal de la película Disney Encanto. Ya hemos realizado muchísimos personajes, ya creo que nos quedan muy pocos por realizar, la verdad. Y este Camilo me lo habían pedido mucho cuando realicé a Antonio Madrigal. En esta ocasión vamos a estarlo realizando así como yo lo creé, como ustedes lo ven acá. En la caja de información o en la descripción del video encuentran el material y las cantidades que van a necesitar de cada color. Siempre les recomiendo que traten de buscar los colores más parecidos posible a la foto original para que se nos parezca bastante. ¿Listo? Yo lo realicé de esta manera, tiene esta capita. Su camisita es blanca con un bordito, su pantalón café oscuro, sus sandalias esta vez las hicimos diferente a como hemos hecho las sandalias de el resto de personajes y realizamos el rostro es igual al que hemos bordado en los otros personajes de Encanto, lo pueden encontrar en mi canal. Les he dejado varios videos acerca del bordado del rostro, ¿listo? Allá los pueden encontrar. Y el cabello es churquito, es muy churquito como ustedes lo ven en la película. Él es bien churco y así lo realizamos. Con un cuellito también aquí en la camisa, un bordado aquí en la capa, que el bordado sí es como ustedes lo quieran realizar. Yo solamente hice una especie de triangulitos y unos puntitos al final y eso es todo lo que le realicé en bordado. Ustedes son más expertas haciendo bordados. Yo aquí les voy a dejar cuánto mide mi Camilo. Mi Camilo mide 36 centímetros. 36 centímetros. Está realizado en hilo macramé y siempre utilizo la aguja número 3.5 milímetros. Pues es la que yo utilizo para que no me quede tan apretada la puntada. Pero ustedes lo pueden realizar con el material que tengan o que encuentren en donde estén ubicadas para realizar amigurumis. ¿Listo? Sin más preámbulos, chicas, comenzamos con nuestro Camilo Madrigal. Bueno, mis chicas, vamos a dar inicio, chicas y chicos, con este tutorial. Vamos a comenzar con la cabeza y van a tomar el color que hayan escogido para utilizar como color piel y vamos a empezar con un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y como siempre en todos los tutoriales les digo que yo los realizo cerrando rondas para que se noten acá en el tutorial y queden más fáciles de diferenciar y agilizar el video, pero ustedes lo van a trabajar en espiral. Eso quiere decir que no van a subir con una ronda, sino con una cadeneta, sino que van a seguir trabajando los puntos sin cerrar rondas. Vamos ahora en nuestra segunda ronda a realizar aumento en todos los puntos. Aumento en cada uno de los 6 puntos para terminar con 12 puntos en total. Aumento quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar. Para nuestra siguiente ronda vamos a hacer aumentos ordenadamente en cada fila y vamos a hacer ahora un aumento y un punto. Y vamos a ir incrementando los puntos en medio de nuestros aumentos para que vayan así cada ronda en aumentos ordenadamente. Entonces en nuestra tercera ronda vamos a hacer un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Y eso repetimos toda la ronda. Un aumento y un punto. En nuestra siguiente ronda tendrían que hacer un aumento y 2 puntos. Ahí ya aumentamos un punto más en medio de los aumentos. Entonces la siguiente es un aumento y 2 puntos. La siguiente, ¿cuál sería? Nuestra siguiente ronda.
un aumento y 3 puntos. Y repetimos eso durante toda la ronda. La siguiente sería un aumento y 4 puntos. Y repetimos eso durante toda la ronda. Y así vamos en cada ronda haciendo aumentos y aumentando la cantidad de puntos en medio de nuestros aumentos hasta llegar a la ronda donde tengamos aumento y 7 puntos. Aumento y 7 puntos. Hasta esa ronda paramos de hacer aumentos y continuamos. He llegado a la ronda número 9, donde realicé 7 puntos un aumento y repetí en toda la ronda, y hasta aquí tenemos 54 puntos. Ahora esos mismos 54 puntos los vamos a tejer durante 12 rondas. Entonces vamos a hacer 12 rondas de punto sobre punto, como le llamo yo. Y vamos a poner un marcador para empezar a contar desde esta nuestras 12 rondas. Sin aumentos y sin disminuciones. Voy a ir tejiendo estas 12 rondas y ya les muestro cómo avanzamos con nuestra cabeza. Ya terminé las 12 rondas de punto sobre punto de 54 puntos y coloqué ya los ojitos. Los ojos los vamos a colocar entre las rondas 15 y 16, contamos desde el anillo mágico, entre la 15 y la 16, colocamos nuestros ojos con 8 puntos de separación entre ellos. Los ojitos que estoy usando son de 10 milímetros. Vamos ahora a continuar haciendo disminuciones. Ten presente de ir rellenando a medida que se nos va cerrando la cabeza. Vamos ahora a hacer un patrón que va a ser 4 puntos y una disminución. 4 puntos y hacemos una disminución. Luego repetimos esto toda la ronda. 4 puntos y una disminución. Allí nos van a quedar 45 puntos cuando terminen esa ronda. Luego hacemos 3 puntos y una disminución, repetimos en esa ronda todo este patrón y terminamos con 36 puntos bajos. Luego hacemos 2 puntos y una disminución y repetimos eso toda la ronda y nos quedan 27 puntos. Y ya la última es hacer un punto y una disminución y repetir toda la ronda y terminamos con 18 puntos. Ahí terminaríamos la cabeza. La rellenamos muy bien y volvemos para realizar el cuerpo. Así nos quedaría nuestra cabecita rellenada, bien rellenadita, con sus ojitos puestos. La vamos a rellenar muy bien, que nos quede bien redondita. ¿Listo? Vamos ahora a comenzar vamos a dejarla a un lado, le dejamos una hebra larga para poder hacerle la nariz y también coser al cuerpo. Vamos ahora a realizar nuestro cuerpo empezando desde nuestras piernas. Vamos a tomar el color que hayas escogido para hacerle la sandalia, la suela de la sandalia. En mi caso yo escogí un color gris oscuro, casi negro, pero no es negro, sino un gris oscuro. Y vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a realizar desde la segunda cadeneta, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último punto que nos queda vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a empezar a trabajar las cadenetas por la parte de abajo y vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Al mismo tiempo estoy escondiendo la hebra. Y en el último punto vamos a realizar un aumento. Cerramos esta primera ronda, que nos van a quedar 11 puntos. Vamos ahora a empezar la segunda haciendo un aumento. Luego 3 puntos, 1, 2, 3.
luego 2 aumentos seguidos, 1 y 2, luego 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y terminamos con un aumento. Acá nos van a quedar 15 puntos. Nuestra tercera ronda será empezar por 2 aumentos, 1, 2, luego hacemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, luego realizamos 3 aumentos, 1, 2 y 3, realizamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y terminamos con un aumento. Ahí nos van a quedar 21 puntos. Luego realizamos un punto, un aumento, luego realizamos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacemos un aumento, hacemos 2 puntos, 1, 2, hacemos otro aumento, hacemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego hacemos un aumento para finalizar. Acá nos quedan 25 puntos. ¿Listo? Ahora, acá el último punto no lo vayan a cerrar. Vamos a dejarlo a la mitad. Vamos a cambiar de color al color piel, el que utilizamos para nuestra cabeza. Y vamos a empezar a trabajar una ronda de punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? Voy a tomar la hebra trasera y voy a comenzar a trabajar estos mismos 25 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Voy a cortar el gris y ajustar estas hebras y las voy a ir escondiendo. Voy a ir trabajando solo tomando la hebra trasera. Después de realizar esta ronda solo por la hebra trasera, vamos a realizar 2 rondas más de estos mismos 25 puntos, pero ya tomando todo el punto. Ya tejiéndolo de manera normal, todo el punto, hacemos 2 rondas más. Ya terminé las 2 rondas, ahora voy a trabajar ronda de disminuciones. Vamos a comenzar haciendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a trabajar 5 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, vamos a hacer las ajustaditas, 4 y 5. Y terminamos esta fila con 7 puntos. 1, 2, 3 y aquí en esta ronda nos van a quedar 20 puntos en total. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otra ronda de disminuciones también. Vamos a comenzar con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 4 disminuciones. 1, 4 disminuciones. 1, 2, vamos acomodándolo. 3, ajustamos y 4. Y nos quedarían 6 puntos para terminar.
En esta ronda nos van a quedar 16 puntos. El último punto lo vamos a dejar a la mitad porque vamos a cambiar de color para trabajar el pantalón. Entonces vamos a cambiar al color café que tengas para realizar el pantalón. O el color que hayas escogido para el pantalón lo cambiamos acá. Y vamos a hacer una ronda de estos mismos 16 puntos. Vamos a hacer dos rondas. Vamos a ir escondiendo este color piel. Vamos a cortarlo. Ya no lo vamos a usar más en este caso. Y vamos a hacer dos rondas de estos 16 puntos de este color. Aproveché para colocar un poquito de relleno y vamos a trabajar ahora en la siguiente. Ya hice las dos rondas de este color. Vamos a hacer de ahora en adelante todas las rondas de 16 puntos. Y en esta vamos a trabajarla solamente por la hebra trasera, tomando solo la hebra trasera, para que nos quede esa hebra delantera para hacerle un tipo de botica o manga al pantalón y se vea como sobrepuesto. Entonces vamos a tejer en esta solo la hebra trasera y las siguientes vamos a trabajarlas así ya tomando todo el punto. ¿Listo? Las siguientes van a ser 16 rondas, van a tejer 16 rondas después de esta de punto sobre punto. Y ahí terminaríamos la primera pierna. Y vamos a ir rellenando. Acá en este bordito, cuando terminen toda la pierna, en este hilo que nos quedó, en el bucle que nos quedó, aquí vamos a realizar dos rondas de punto bajo. ¿Listo? De los mismos 16 puntos que tenemos ahí en la pierna. Vamos a hacerle dos ronditas acá tomando esta hebra, dos ronditas de punto bajo, ¿ok? Y volvemos. Listo, así nos quedaría nuestra primera pierna ya rellenada, terminada todas las filas y con las dos rondas que le hicimos en donde nos quedó el punto, el bucle delantero. Vamos ahora a realizar una pierna exactamente igual a esta que acabamos de realizar, pero la segunda pierna sí ya no vamos a cortar la hebra, sino que vamos a continuar, yo ya aquí tengo mi segunda pierna y vamos a continuar con el cuerpo. ¿Listo? Entonces en nuestra segunda pierna nos ubicamos en el centro de nuestra pierna, en la parte interna. Yo tuve que hacer 7 puntos deslizados para llegar a ese lugar. Ustedes se ubican en esa parte y vamos a realizar 3 cadenetas. 3 cadenetas y unimos a nuestra otra pierna en el centro también, bien ubicados en el centro en la parte interna. Y unimos con punto deslizado. Vamos a realizar una ronda de punto sobre punto. Vamos a empezar a realizar los primeros puntos de la pierna. Los primeros 16 puntos de aquí de la primera pierna. Tejemos todos estos puntos. Luego tejemos por las 3 cadenetas. Por el frente, seguimos con los 16 puntos de la segunda pierna y por detrás haríamos 3 puntos tomando la parte detrás de nuestras 3 cadenetas. Aquí en esta ronda nos quedarían 38 puntos en total. Vamos a hacer 5 rondas de esos 38 puntos para darle altura a nuestro cuerpo. Entonces vamos a ir tejiendo, como les di esas indicaciones, por 5 rondas. Esta primera es donde vamos a tomar por las cadenetas. Ya las siguientes seguimos trabajando normal, tomando todo el punto. Y seguimos con este mismo color, con el mismo color que venimos trabajando el pantalón. Ya terminé mis 5 rondas, ahora
voy a trabajar una ronda de disminuciones y va a ser mi última ronda de color café o el color que estés trabajando para el pantalón. Entonces en esta ronda solo voy a hacer 2 disminuciones que van a estar en los laterales, en las esquinas de nuestro cuerpo. Entonces vamos a tejer y cuando lleguemos acá a la esquina de nuestro cuerpo, hacemos una disminución, seguimos tejiendo toda la parte delantera del cuerpo y cuando lleguemos al otro extremo, a la otra esquina de nuestro cuerpo, acá volvemos a hacer una disminución. Solo vamos a trabajar esas 2 disminuciones en esta ronda, así que en esta ronda nos van a quedar 36 puntos. Y cambiamos de color al color blanco de nuestra camisa. Aquí ya en el último punto no lo voy a terminar porque voy a cambiar de color, corté ya el color café y voy a introducir el color blanco, que es el que voy a utilizar para la camisa. Voy a hacer una ronda de color blanco de estos mismos 36 puntos, una ronda de punto sobre punto. Y la siguiente ronda también de los mismos 36 puntos, pero la siguiente sí solo vamos a tomar la hebra trasera. ¿Listo? Entonces esta la vamos a hacer tomando todo el punto y la siguiente tomando la hebra trasera de 36 puntos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos quede esa hebra delantera disponible ahí sueltica? En esa hebra delantera vamos a hacer una ronda de punto sobre punto para que tenga ese bordito de nuestra camisa. Entonces voy a terminar esta ronda y la siguiente por el bucle trasero y les digo cómo continuamos. Ya continué aquí con esta ronda tomando solo el bucle trasero. Llevo 2 rondas de color blanco de 36 puntos. Vamos ahora a realizar unas rondas de disminuciones que les voy a dar las indicaciones. Nuestra tercera ronda de color blanco vamos a hacer disminución en las esquinas, en los laterales del cuerpo. Una disminución acá y otra acá. Solamente 2 disminuciones en la siguiente ronda. Ahí nos van a quedar 34 puntos. Después de esa vamos a hacer 2 rondas de esos mismos 34 puntos. Luego hacemos una ronda más de disminuciones, 3 rondas más, de disminuciones en las esquinas, solamente una a este lado y una al otro lado. 3 rondas haciendo esas 2 disminuciones. Y luego vamos a trabajar 3 rondas de punto sobre punto y en esas 3 rondas debemos tener 28 puntos porque hicimos 3 rondas haciendo 2 disminuciones. ¿Listo? Entonces, en una ronda nos van a quedar 32 puntos, en la siguiente 30 puntos y en la última 28 puntos. Y hacemos luego 3 rondas de punto sobre punto de esos 28 puntos. Y luego volvemos para mostrarles cómo se nos va a ir reduciendo nuestro cuerpo. Recuerden ir rellenando muy bien y también recuerden que aquí en este bucle vamos a realizar un bordito de punto bajo para que se vea sobresaliente nuestra camisa. Ya casi estamos por terminar nuestro cuerpo y ya hice acá las 3 rondas de punto sobre punto de 28 puntos. Vamos ahora a realizar una ronda de disminuciones que va a ser 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Y vamos a repetir esto toda la ronda, 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Acá nos van a quedar 24 puntos al finalizar la ronda. Después de esta ronda vamos a trabajar una de 4 puntos disminución y repetimos toda la ronda y ahí nos van a quedar 20 puntos.
Y luego trabajamos una ronda más de disminuciones, pero solamente en los laterales. Solo vamos a hacer 2 disminuciones en los laterales y en esa fila nos van a quedar 18 puntos. Y ahí terminaríamos con el color blanco y pasaríamos nuevamente al color piel. Vamos a hacer esas rondas y les muestro. Ya aquí corté la hebra blanca y aproveché para rellenar más y para hacer este bordito en el bucle que nos quedó aquí en el blanco, una sola ronda de punto sobre punto. Ahora voy a introducir la hebra de color piel, la que estamos utilizando para el cuerpo, para la cabeza, y vamos a trabajar esta ronda tomando solo el bucle trasero. Y vamos a realizarla haciendo disminuciones, solo 2 disminuciones, pero en los laterales. Voy a ir tejiendo tomando solo el bucle trasero y cuando llegue al lateral del cuerpo hago una disminución. Acá llegué y hago una disminución tomando solo las hebras traseras. Y continúo hasta llegar al otro lateral del cuerpo, el otro extremo, y hago otra disminución allí en el otro lateral. En esta ronda nos quedarían 16 puntos. Vamos a tejer 2 rondas más de esos mismos 16 puntos, pero ya tomando pues todo el punto. Esta hebra que estamos dejando tomando el bucle trasero la estamos haciendo para poder hacerle el cuello de nuestra camisa. Entonces voy a tejer esas 2 rondas de 16 puntos y hacemos el bordo de nuestra camisa. Del cuello, perdón, de nuestra camisa. Ahora vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer el cuello de nuestra camisa. Vamos a introducir en el primer punto de la ronda de ese bucle y vamos a trabajar por ese bucle en media vareta. Vamos a ir tejiendo 8 medias varetas. 1, 2, 3, vamos a ir escondiendo la hebra, 4 y tratando de trabajar lo mejor posible acomodando nuestro cuerpo. 5, 6, 7, 8 y ahora en el punto número 9 vamos a hacer un punto bajo. Lo importante que deben tener en cuenta es que acá nos debe quedar en todo el centro de nuestra camisa punto deslizado. Entonces voy a hacer otro punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Ese punto deslizado tiene que quedar en todo el centro de nuestra camisa. Luego hago punto bajo y continúo hasta finalizar la ronda con medias varetas. Así voy trabajando todo el cuello de la camisa. Les recomiendo ir colocando el relleno y colocando también el soporte que ustedes tengan para que la cabeza no se nos vaya de lado con el pelo. Entonces pueden colocar, siempre les recomiendo, soporte de alambre, de plástico, el que ustedes tengan. O pueden también, otra opción que les doy, es subir un poco más estas rondas del cuello, cerrarlas con la aguja lanera, que quede bien rellenadito, y utilizar el tejido mismo como soporte de nuestra cabeza. Si lo tejemos un poco más, podremos introducirlo dentro de la cabeza y ya nos va a quedar como soporte. O pueden utilizar soporte de plástico, de alambre o el que ustedes crean conveniente. Hasta aquí hemos terminado el cuerpo. Vamos a pasar ahora a nuestros brazos. Vamos a realizar ahora los brazos. Vamos a tomar primero la hebra de color piel, la que estemos usando para la cabeza,
Y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y vamos en nuestra segunda ronda a realizar aumento en todos los puntos para terminar con 12 puntos en total. Aumento, aumento en todos nuestros puntos. Para nuestra tercera ronda vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Y ese va a ser nuestro patrón a repetir durante toda nuestra tercera ronda. 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Ahí vamos a tener 16 puntos. 1 y 2 y un aumento. Esos mismos 16 puntos los vamos a repetir por 2 rondas de este mismo color, de color piel. Voy a hacer mis 2 rondas. Ya realicé mis 2 rondas y ahora voy a realizar una de disminuciones que va a ser 2 puntos y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda, 2 puntos y una disminución. Ahí nos quedarían 12 puntos. 1, 2, disminución. 1, 2 y disminución. Y ahora vamos a hacer 3 rondas de estos mismos puntos, sin aumentos ni disminuciones. 3 rondas de punto sobre punto. Y luego cambiamos a color blanco, color de nuestra camisa. Ya trabajé mis 3 rondas de ese color y voy a cambiar a color blanco. Voy a introducir el blanco y en este color voy a trabajar primero tomando todo el punto. Voy a hacer 2 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer 2 rondas de este color blanco y la tercera la vamos a trabajar tomando el bucle trasero. ¿Listo? La tercera vamos a tomar el bucle trasero y vamos a trabajar después de esa tercera, vamos a hacer 11 rondas de color blanco y terminaríamos ahí el brazo. Cuando lo terminemos, en la hebra que nos queda por delante donde trabajamos por el bucle trasero, hacemos 2 rondas de punto bajo, así como lo hicimos en las mangas de nuestro pantalón. Hacemos por ese bucle 2 rondas de punto bajo de color blanco, claro está, porque es la manga de la camisa. Aquí ya voy a hacer la ronda donde tomo el bucle trasero y aquí en este bucle que nos va quedando es donde luego vamos a hacer las 2 rondas de la manga de la camisa. Voy a terminar con 11 rondas el brazo y hacemos otro exactamente igual. Ya les muestro. Así nos quedó nuestro bracito ya terminado y con las 2 ronditas en la manga. Vamos a hacer uno exactamente igual a este, vamos a hacer nuestros 2 bracitos. Y vamos a dejar hasta acá la parte número 1 de nuestro Camilo Madrigal. Ya hemos realizado todo el cuerpo, el brazos, cuerpo, cabeza y vamos a dejar las otras partes como el cabello, la capa y demás partes. Hola,
túnica y demás partes para nuestro video tutorial número 2. Por acá les va a salir al final el video o el enlace en la descripción también, en la caja de información de este video también lo pueden encontrar. Vamos a pasar a nuestro tutorial parte 2.